ya tercera semana en que nos reunimos y nos queda todavía una cuarta semana, que el próximo martes, como decía Mario, vamos a enganchar esta última sesión de la semana siguiente de este taller. Va a efectivamente ser la primera de un taller que continúa después, ¿no? Entonces vamos a enlazar la teología híbrida con una reflexión sobre la teología de la encarnación. Bueno, y empezando, teníamos una pequeña tarea, ¿cierto? Entre comillas, ¿no? Un ejercicio, y era ver si podíamos traer algún símbolo, un signo, un objeto o algo que nos conectara con Dios, ¿no? Que nos permitiera darle un significado, ¿no? Como comentamos la vez pasada, ¿no? En esta sacramentalidad distinta de Leonardo Boff, ¿no? De los sacramentos de la vida, tenemos pequeñas cosas que nos conectan con algo más grande, con la trascendencia, con los sueños, con la utopía, en definitiva, con Dios. Entonces, a mí me gustaría que en este momento todas y todos los que están acá, si quieren y pueden, prenden su cámara y mostramos aquel símbolo o signo que hemos traído para esta sesión. ¿Qué les parece? Yo también traje el mío, se los podemos ir mostrando. El mío es un pequeño niño Jesús. Ahí está. Muy bonito. Entonces, si alguien quiere también puede abrir el micrófono. Mira, está la Marisol. Hola Marisol, qué gusto. La Rocío tiene una planta. ¿Quién más trajo algo? ¿Un Pedro. chanchito por ahí? Sí. Pedro. Sí. Trajo una planta, pero en realidad no sabía, para encontrar un signo, el aire que respiro, cada respiración es su presencia. Así que bueno, lo que simboliza el aire. Excelente, qué bonito, hermoso. ¿Quién más quiere explicar o así brevemente contar qué trajo? Bueno, les cuento esto que es muy importante, para mí es un sacramento porque le perteneció a mis abuelos paternos, mi abuelo se lo regaló a mi abuela cuando era muy joven, entonces mi abuela más o menos a los 87 años me lo obsequió y me dijo que para ella era muy importante porque había pasado toda su vida con mi abuelo. Entonces, para mí es un sacramento, este chanchito es muy importante, porque para mí mis abuelos fueron muy importantes. Entonces, bueno, representa toda la familia paterna. Aquí en esto está todos, todos incluidos mis primos y todo. Bueno, me parecía que estaba bueno. Es importantísimo, es muy lindo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más quiere mostrarnos algo que trajo? Bueno, yo también tengo un niño, yo soy Marisol de Colombia. Es un niño Jesús, pero que representa a todos los niños. Para mí es el contacto inmediato con Dios, es ver un niño. No tengo cómo esquivarlo. Qué bueno, gracias Marisol. Bueno, voy a compartir aquí. Si alguien más todavía quiere mostrarnos algo que trajo. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo va? No sé si se ve. A ver. ¿Ahí? ¿Se ve lo que les muestro? Un poquito más arriba, a ver. Más arriba, más abajo. Qué problema. ¿Ahí? Ah, es como una mano. Es una mano. ¿Ahí? Mejor. Ahí está. ¿Sí? Que por esas cosas de la vida se le sumó esto, pero bueno. Se le sumó esto, que es una semilla. Es una flor que en realidad se abrió y ahí tiene una semillita todavía. Cosas de la vida que todavía se banca una semillita ahí. Bueno,
Esto me lo regalaron hace muchos años unos tobas. Y es un abanito hecha de barro con un nido ahí, con unas palomitas. Y esto, una amiga, después de un seminario que vamos compartiendo, con el que vamos compartiendo la vida hace bastante tiempo. Y sí, la verdad hace muchos años que tengo esto y me parece que a mí me dicen mucho. Parte porque, bueno, esto es signo de mi inculturación también, porque soy mezcla. Mis antepasados bajaron del barco, pero mis papás son de esta tierra y tienen cultura del litoral en la Argentina. Entonces, esto de trabajar la tierra, esto de la mano abierta, es muy de lo que aprendí. Esto del cuidar la vida desde lo frágil, también desde acá y desde la semilla. Y también tiene de Dios porque bueno, porque somos tierra y porque los que creemos que aunque no veamos, en las cosas que hacemos y anunciamos, sembramos para otros. Entonces, para mí esto es sagrado. Muchas gracias. Gracias, Rosalía. Buenísimo. Bueno, me alegra, ahí los que pudieron encontrar con algo, era más bien un ejercicio, una cosa muy pequeña para darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de otros símbolos, de otras realidades, de otros sacramentales que nos rodean, que nos habitan. Bueno, vamos a empezar entonces. Les pido que puedan desactivar su micrófono alguno, para que ahí yo estoy haciendo esa pega. Y bueno, como siempre empezamos leyendo un pequeño texto. Entonces hoy día voy a compartir un texto de Mateo, ¿ya? Vamos a leer un pequeño trozo del Evangelio de Mateo 9, que dice: ¿pueden los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les arrebaten al novio, y entonces ayunarán. Nadie usa un trozo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, pues los odres reventarían, el vino se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así los dos se conservan. Abrimos entonces esta tercera sesión llamada Liberación de la Teología. Ya compartimos algunos signos, ¿cierto? Variados, como vieron, híbridos, desde el aire hasta pequeñas figuritas, hasta un chanchito familiar, ¿no? Y quizás cuántas cosas más por ahí dando vuelta. No sé si ustedes conocen, pero el título yo se lo robé para esta sesión a Juan Luis II, un teólogo uruguayo, español uruguayo, radicado en Uruguay, jesuita, ya abrazado junto a Dios, ¿no? ya vivió su Pascua, uno de los grandes teólogos de la liberación, y raramente poco conocido, así no poco conocido, pero digamos que menos leído que otros, ¿no? Y al decir de algunos, Juan Luis II es realmente de los mejores teólogos de la liberación que tenemos. Y él, siendo crítico, ¿no? y agudo, escribió este libro llamado Liberación de la Teología. Y yo he querido tomarme entonces de este título para esta tercera sesión de Teología Híbrida. ¿Qué es lo que Juan Luis II dice en la liberación de la teología? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Por qué escribió un libro que se llame así? Primero, él está criticando no toda la teología, no el quehacer teológico, sino que él está criticando una teología concreta que, según él,
ha perdido su sabor, ¿no? Una teología insípida, una teología encerrada en sí misma. ¿Qué significa eso? Que dialoga consigo, ¿no? Que está ahí con estas peleas que nadie entiende, en un lenguaje que nadie lee, encerrada en biblioteca o en universidades o donde sea, en sacristía, pero dialogando consigo mismo, ¿no? En una especie como de loop, ¿no? Y Juan Luis II dice entonces esta teología que no dialoga con el mundo, es decir, con el arte, con la cultura, con la ciencia, con el saber, en realidad es una teología que nos sirve, no nos sirve, ¿no? Es una teología que ha perdido su voz profética y también su sentido crítico, ¿no? Todo esto es lo que Juan Luis II dice en su libro. Finalmente, una teología temerosa de la realidad sociopolítica, ¿no? Es decir, una teología que prefiere no enredarse, que prefiere no comprometerse, que prefiere no posicionarse. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? O alguna de estas cosas les suenan, probablemente sí, ¿no? Y puede ser que gran parte de los discursos teológicos actuales estén en este ámbito, ¿no? Estén enfrascados en esta teología insípida que ha perdido su sabor. Lo interesante o lo que llama la atención es que Juan Luis II escribió este libro el año 75. Ajá, por eso lo puse acá abajo con signo de exclamación. El año 1975. Y esto es muy importante porque estamos hablando de poquitos años después de Medellín, que fue el año 68. Aquí lo hemos compartido y hemos conversado de esto. Poquitos años después de la publicación del libro, como ya lo hemos dicho, de Gustavo Gutiérrez, de Leonardo Boff, de Rubén Alves en Brasil, desde el mundo evangélico. Es decir, estamos hablando de poquitos años después del boom, ¿no? De la explosión de la teología de la liberación. Y Juan Luis II rápidamente se posiciona desde esta agudeza, desde esta lucidez crítica. Todavía no llegamos ni a Puebla del año 79, ¿no? Faltan todavía 4 años para que los obispos de América Latina se reúnan en Puebla, faltan todavía 5 años para el martirio de Romero, San Romero de América. Entonces, yo digo esto para que entendamos y contextualicemos la crítica de Juan Luis II. ¿Por qué me interesa posicionar la crítica históricamente? Porque si Juan Luis II, el año 75, está percibiendo una teología que ha perdido su sabor, yo me pregunto, ¿qué nos queda a nosotros y a nosotras? ¿Ah? Si en el corazón de esta ebullición liberadora de las comunidades eclesiales de base, del movimiento bíblico de Carlos Mester, así, en medio de la ebullición de una iglesia de los pobres, aparece una crítica como esta, y yo me pregunto, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué queda de nosotros? Y quizás la pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, en el año 75, Juan Luis II escribe este libro, y después viene Puebla, y después viene toda la historia como la conocemos. ¿Logró la teología liberarse de ella misma? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir, ¿logró la teología salir de esto? Salir de ese encierro, salir del temor, recuperar su fuerza profética. ¿Logró la teología dialogar con el mundo, con el arte, con la poesía? Podemos hacernos esta pregunta, cada uno puede pensar un poquito, ¿no? ¿Qué pasó cuál es la teología que ustedes conocen, ¿no? La que escuchan en las prédicas, las que enseñan en la catequesis, las que leen en los libros, la que escuchan en las misas. ¿Es una teología liberadora? ¿Es una teología que ha logrado dar la vuelta, ¿no? Y salir de esta espiral de ensimismamiento espiritual? Bueno, yo creo que no.
¿no? Yo creo que no. No todas, ¿no? Obviamente. Y cuando estamos hablando de liberarnos de la teología, tampoco estamos hablando de liberarnos de toda teología. Es decir, de todo discurso sobre Dios, de todo logos, de toda palabra que intente balbucear o decir algo de Dios. No es todo eso, sino, repito, es la teología ensimismada, temerosa, distante del mundo, insípida, etc. Entonces yo ahora quiero proponer algunas claves, algunas ideas para liberarnos de esa teología y recuperar la buena teología, ¿no? Por decirlo así. ¿Cuál sería la buena teología? ¿No? Bueno, es lo que hemos tratado de compartir en este taller. Una teología que efectivamente nos haga sentido. Una teología que aspire a la plenitud integral humana, ¿no? Una teología abierta. Y si me apuran, yo me atrevería a decir una teología híbrida, ¿no? Entonces, alguna idea. Primero, la teología, ¿ya? Y para que nadie, bueno, después voy a decir algunas cosas. Primero, una teología que logre recuperar su razón de ser. Es decir, ¿para qué existe la teología? ¿No? ¿Para qué existe un pensamiento teológico? ¿Qué propuesta puede la teología presentarle al mundo de hoy? Esa es la pregunta, esa es la pregunta teológica. La teología tiene que preguntarse a sí misma, ¿para qué sirvo? ¿Qué busco? ¿No? ¿En qué contribuyo? ¿O voy a seguir siendo ese murmullo insípido, autocentrado? ¿No? Entonces, de alguna forma, la teología tiene que hacer un ejercicio, ¿no? De repensarse y de recuperar su centro más rico, más hermoso y más productivo, creo yo. Que ya voy a decir cuál es. Luego, me parece que la teología debe retomar el camino liberador enraizado y gestado en América Latina. Es decir, la teología, la que estamos haciendo nosotros, ¿no? La que hacen ustedes, la que nos alimenta, la que nos ayuda a creer. Miren qué fuerte lo que estoy diciendo. La teología que nos ayuda a creer. La teología que nos da esperanza cuando pareciera que todo está mal. Bueno, esa teología es la que necesita recuperar el camino liberador. Y eso significa volver a mirar la historia de América Latina, volver a leerla desde el siglo XXI, volver a comprender los procesos históricos, liberadores, sociopolíticos, espirituales que se han gestado en América Latina. Luego la teología tiene que atreverse a más, ¿no? Y es lo que yo he intentado empujar todo el tiempo en el taller. Osar, ¿no? Es decir, tener la osadía, a eso me refiero, la osadía de un lenguaje distinto, de un lenguaje provocador, de un lenguaje que sea como un respiro, ¿no? Como esa planta que mostró la Rocío al principio, ¿no? Eso queremos, ¿no? No queremos un mamotreto que sea una carga, ¿no? Como esas piedras de los fariseos. No queremos una teología farisaica que pesa, que no deja respirar, ¿no? Queremos más bien aire, oxígeno. Queremos que la teología oxigene nuestra vida. Y eso significa entonces osar el lenguaje, osar las categorías y el pensamiento, atrevernos a pensar. También pienso que la teología puede recuperar algo que a veces se nos olvida, que son los niveles teológicos que la propia teología de la liberación había afirmado con tanta fuerza, ¿no? Recuperando cosas que venían detrás. Pero ella también lo afirmó. ¿Cuáles son estos niveles teológicos? Era el nivel académico, que probablemente es el que más conocemos, ¿no? Que es el profesor de universidad, que es el que ha hecho carrera, que ha estudiado, que tiene títulos, el teólogo, ¿no? O la teóloga, la que llamamos teólogo de oficio, ¿no? De profesión, profesional. Ya, está bien, pero ese es un nivel, no es el único nivel. Y al parecer a veces nos quedamos solo con ese nivel. Y esa teología fue la que más insípida se volvió, la teología profesional. Esa fue la que
se fue diluyendo en un discurso sin sabor, sin aporte, sin novedad. Pero hay otro nivel que ha estado muy presente, que es el nivel teológico práctico, ¿no? De la praxis. Es decir, es la teología que hacemos haciendo, ¿no? Es la teología que pensamos a través de la acción, y esa acción es política, artística, cultural, familiar, parroquial, como la queramos llamar, ¿no? Esa teología la practicamos, ¿no? Es la teología que se practica. Y es también una forma de creer, es también una forma de entender a Dios, ¿ya? Esto es importante, ¿eh? Porque la teología que se practica, ¿no? Que se hace en la práctica, tiene también sus conceptos, tiene sus ideas, tiene sus propuestas. Y después hay otro nivel, y aquí no hay jerarquía, ya, esto es importante, que es una teología popular. Es decir, la teología que hacen los pobres, ¿no? Es desde donde ellos construyen la fe, desde donde sueñan, desde donde esperan. Para los que hemos estado en los seminarios de formación teológica, esta frase abajo no hace mucho sentido en Argentina, que es, somos pobres y hacemos teología. Uno podría decir, ese es el lema de la teología en su nivel popular. Somos pobres y hacemos teología, ¿no? Es una afirmación de sentido muy profunda. No tenemos que haber pasado por grandes cátedras, ni haber conocido a grandes maestros, ni haber... No, lo hacemos desde lo que somos, desde nuestro lugar vital, existencial de pobres. Bueno, la teología que quiere liberarse, ¿no?, de esa otra teología insípida, tiene que recuperar estos tres niveles, que tiene que entender que dialogan entre ellos, y que la teología de academia necesita el barro, ¿no?, el barro, los pies en el barro, y los que tienen los pies en el barro necesitan también meter a veces la mano en los libros, ¿no? Es decir, estamos dialogando, son complementarias y se necesitan, se necesitan. Esa es una de las intuiciones de la teología de la liberación. Los teólogos de la academia, o teólogas de la academia, profesionales de solo biblioteca, no pueden ser teólogos de la liberación, ¿no? No hacen teología liberadora, si es que no tienen una pata en lo práctico y otra en lo popular. Por otro lado, creo que hay ciertas cosas que hemos ido olvidando como teólogos, teólogas, populares, prácticos y académicos, sobre todo en América Latina, y creo que son ciertos factores que tenemos que recuperar, ¿ya?, en este camino de liberarnos de esa teología muda, ¿no? Esa teología muda, para recuperar la teología que habla, que ayuda, que oxigena. Primero, es la centralidad de Jesús histórico. Es decir, aquí en América Latina, nosotros híbridamente hemos construido, ¿no?, y hemos comprendido la praxis mesiánica de Jesús de Nazaret. Voy a repetirlo. Hemos conocido, hemos interpretado y comprendido la praxis mesiánica de Jesús de Nazaret. Y eso es fundamental. Eso nos hace sentido. En América Latina, los cristianos y las cristianas nos sabemos discípulos y discípulas del Maestro. Nos sabemos caminando con Él. Entonces no hacemos teología de doctrina. No hacemos teología de credos, ¿no? El credo, en esta perspectiva, es secundario, viene después. Es importante, pero si no me lo sé, no es tan grave. No es tan grave si el niño llega a la confirmación y no se sabe de memoria el credo. ¿Se dan cuenta? Es más importante otra cosa, es más importante que conozca a Jesús. Y que sepa más o menos qué es lo que Jesús dijo, hizo y por qué dijo eso y lo hizo así. Entonces, Jesús histórico. Luego, la centralidad de la palabra compartida. ¿Ah? Eso en América Latina fue una semilla, fue un fermento maravilloso, ¿no?
Uno cree que esto pasaba en todas partes del mundo, y déjenme decirle que no. Los círculos bíblicos son de acá. La metodología que tenía que ver con interpretar la palabra de Dios en comunidad de base, en comunidad de pobres, en comunidad de pueblo de Dios, es de acá. Y de aquí nosotros fue nuestro aporte para la Iglesia Universal. Pero lo hemos perdido, se nos ha olvidado. Y esto no podemos perderlo. Tenemos que compartir la palabra a la luz de la historia, a la luz de los contextos, a la luz de la realidad. Y luego, ¿no?, interpretarla para que nos dé vida, para que alimente nuestra vida. Esa es la centralidad de la palabra compartida. No es solo leída, no es solo orada, no es solo reflexionada. A veces la lección divina, que es un ejercicio muy intelectual, creo yo, muy de la cabeza muchas veces, y muy solitario. La lección divina, que me encanta, ya, si nos gusta, pero le fue ganando a la lectura orante, que otra cosa, ¿no? La lectura orante interpela, es incómoda porque no estamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo con el Señor. Tenemos que discutir con la palabra, y preguntarle, a ver, pero ¿cómo esto de ponerle otra mejilla? ¿Cómo me están pidiendo esto cuando la vivo poniendo? ¿Qué pasa cuando me canso? Bueno, y hay ejercicio, ¿no? Hay ejercicio de lectura, como les digo, orante, muy bonito, muy importante, etc. Luego la centralidad del reino. ¿Ya? Esto yo sé que saca chispa a los teólogos de la academia o a los presbíteros, ¿no? ¿Ya? O a los obispos, a quien sea, porque el reino está antes que la iglesia. Esto es fundamental, y no es que la iglesia no nos importe, o nada que ver, ¿no? Nada que ver, no hay que hacer lecturas apresuradas. Lo que queremos decir es que Jesús predicó el reino. Y para anunciar el reino, que está en el centro de la predicación, él constituye una eclesia, una asamblea, una comunidad. ¿Se dan cuenta? Él instituye una comunidad en vistas del reino, para anunciar el reino, para vivir el reino. Entonces, hay diferencias, claro que la hay. Yo no puedo decir la Iglesia Católica Apostólica Romana es el reino de Dios. No, no podemos decir eso. Es una herejía decir eso. ¿Ah? El reino es más amplio. Rompe las barreras, rompe los muros. Y no sabemos muy bien cómo definirlo. No sabemos, ¿no? Y les dije la sesión pasada, conversamos de esto, ¿no? Y yo les comentaba que hay interpretaciones más bien éticas, ¿se acuerdan? Como el reino son la paz, la justicia, la solidaridad, la esperanza, ¿no? Y otras interpretaciones que identifican el reino con Jesús. Es decir, Jesús mismo es el reino de Dios encarnado. Y claramente Jesús viene antes que la iglesia, ¿no? Bueno, pero la centralidad del reino. El reino nos abre los muros de la iglesia. Cuando la iglesia se cierra, cuando la iglesia tiende a defenderse, el reino la desarma. El reino, ¿cómo decirlo?, la flexibiliza. Por eso la categoría es fundamental. Y más bien habría que hablar del reinado, ¿ya? O del Dios del reino, porque el reinado también es dinámico. No es un reino fijo, estático, como los reinos de este mundo, con tierra, emperador, no tiene que ver con eso tampoco, ¿no? Por eso Jesús, en el fondo es el antirrey, ¿no? Es el rey sin corona, es el rey sin trono. El domingo pasado celebrábamos la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo aquí. Fue una fiesta instaurada como un triunfalismo eclesial, ¿no? Cristo triunfa sobre Rey del universo, imagínense. Bueno, y estamos hablando de un judío humilde, sencillo. Bueno, luego, tampoco olvidar la historia de resistencia, esperanza, utopía de los pueblos latinoamericanos, ¿ya? Vuelvo a lo mismo, es decir, no podemos olvidar el camino que ya se ha trazado, ¿no?
y que han hecho los testigos, las testigos, mártires del camino, ¿no? Toda la dimensión profética. En América Latina tenemos, yo siempre he soñado con esto, lo voy a decir ahora en voz alta, pero así como hay gente que no sé, visita Tierra Santa, ¿ya? Y va a Jerusalén y y todo el tiempo está yendo, puros peregrinos, y es hermoso, es maravilloso. Qué bonito sería pensar un recorrido santo por América Latina. Ir a El Salvador y visitar, ¿cierto?, los mártires de la UCA, a San Romero de América, y luego ir a Ecuador y ir a la tumba de Leonidas Proaño, y luego ir a Guatemala a visitar a, qué sé yo, y pasar por Argentina y visitar a Angelelli y los mártires, y saltar a Brasil, a donde recientemente partió Pedro Casaldáliga, y tantos hombres y mujeres religiosos, etcétera, que son semillas del reino. Qué bonito hacer un recorrido, ¿no?, establecido, ¿no? Y podríamos hacer eso, podríamos inventarlo, ¿no?, y ser nosotros los primeros peregrinos de la tierra fértil y sagrada de los testigos de América Latina. Bueno, después, no olvidar una opción vital, existencial y espiritual, que es la opción por los pobres. Y lo quise poner así, ¿ya?, porque yo sé que hay discusiones al respecto y hoy día mejor no hablar de pobres porque no se entiende, entonces hay que hablar de los empobrecidos, ¿no?, o de los marginalizados, o de los últimos. Está bien. Si la categoría pobre hay que abrirla también, hay que problematizarla, pero la intuición es la misma. La intuición de la teología latinoamericana, en este camino de liberarnos de la teología insípida, ¿no?, es no olvidar la opción, y lo quise poner acá, así, vital, existencial y espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que la opción por los pobres es un lugar. No es solo voy a ayudar, ¿no? No es solo ser solidario, generoso, ¿no? Es un lugar para pensar la fe, para vivir la fe y para entender a Dios. Esto me parece a mí lo más revolucionario. Es el lugar para entender a Dios. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque Dios mismo, a través de Jesús, lo dijo en los evangelios, ¿no? A través de Jesús, a través de San Pablo. Él nos dijo esto, nos dio la clave de lectura. Es como si nos hubiera regalado un computador y nos dio la contraseña, ¿no? Entonces nosotros tenemos un computador increíble, nadie puede entrar porque no tenemos la contraseña, pero Dios la dijo. La contraseña es ponerse en el lugar de los últimos, de la historia, de los postergados, ¿no? Bueno, y algunos desafíos entonces para el hoy de la teología. Vamos a seguir, miren la cantidad de tareas y desafíos y cosas que tenemos, son muchísimas. Pero no olvidemos que estamos en este movimiento de liberarnos de una cierta teología que nos ha encapsulado, ¿ya?, que nos ha ensimismado, que nos ha encerrado. Incluso, si quiero ser más agudo, que nos ha enfriado el corazón. Qué terrible, ¿eh? El discurso sobre Dios, ¿no?, que debería ser un alimento espiritual, finalmente nos ha enfriado el corazón. Entonces, ¿qué desafíos hoy día, desde el siglo XXI, nos planteamos en esta línea de la teología híbrida? Primero, es un nuevo multiverso simbólico. Acuérdense que yo les hablé de los multiversos, o de los pluriversos podría ser, para no decir universo, porque no es no es único, no es unívoco, por eso los signos que presentamos cuando empezamos, ¿no? Los signos son múltiples. Un pequeño niño de cerámica, ¿cierto? Para otros, una planta, una carta, un recuerdo, una foto, una flor, el aire, un lugar, una tierra, un paisaje, una poesía. Es un multiverso simbólico. Y tenemos que acoger, tenemos que preguntarnos nosotros, en este taller, ¿no?, bueno, ¿cuál va a ser nuestro multiverso simbólico? Luego acoger lo híbrido, lo diverso, lo distinto, lo desconocido, ¿ya? La primera sesión nos quedamos un poco en esto, aquí no me voy a detener, pero tenía que ver con eso, ¿no?, con
con la acogida de lo otro, de lo que en general hemos despreciado, hemos expulsado. Bueno, ¿por qué no lo vamos a reconocer, a dejar entrar? Creo que la teología tiene que pensarse más bien en el enredo, ¿ya? Desde el enredo, ¿no? Una teología que se enreda con otros saberes, con el arte, con la ciencia, con la cultura, con otras espiritualidades, ¿ya? Probablemente la teología india navega en estos mares. Le habló Mario de Eliazar López, que va a estar con nosotros en la charla de María de Guadalupe. Bueno, yo creo que él, como gran teólogo, y como varios teólogos y teólogas que dialogan con espiritualidades indígenas, con saberes ancestrales, están ahí en ese enredo, ¿no? Con más, con menos, con sus luchas, con su resistencia, pero es un buen camino, ¿no? Las teologías tienen que pensarse en esos enredos, en esa simbiosis, en esas mixturas. Luego, creo que la teología, si quiere responder al llamado del Papa Francisco, ¿ah?, que habla de la iglesia en salida, yo creo que al Papa Francisco le faltó lo anterior, ¿ya? Cuando yo me junte con él, vamos a conversar estos temas. Estoy esperando a que me invite, pero no me ha invitado todavía. Vamos a conversar estos temas de que para que haya una iglesia en salida, tiene que haber una teología en salida, ¿no? Si la iglesia no sale, no es porque seamos perezosos, flojos, es porque nos faltan las herramientas para salir. Esas herramientas son también herramientas teológicas, son herramientas conceptuales, justamente, son herramientas espirituales. Mira, yo les voy a contar algo, una anécdota. Me acuerdo que estando conversando con gente que se formaba para ser religioso, cura, se criticaba mucho que por qué habían tan pocos jóvenes, curas jóvenes, ¿ya?, que estuvieran dispuestos a la misión, ¿no? Pero la misión lejos, a la misión a la antigua, ¿no? Váyanse al Amazonas, váyanse a la selva, váyanse al monte, váyanse a lugares extremos. Y llamaba la atención de que hubieran pocos candidatos para eso, como que nadie quería algo así. Bueno, ¿por qué? Porque nadie quería esa iglesia en salida. Vamos a ver cómo los formamos. La formación era acomodadísima, ¿no? Nadie cocina, nadie se lava la ropa, hay sirvientes, está todo asegurado, salud, educación, vivienda, trabajo. Entonces, tú decís, los formáis 10 años bajo un régimen de comodidad muy alto, y después de esos 10 años de comodidad, usted le está pidiendo que porque se pone una estola, tiene que ir ahora al Amazonas. ¿De quién es el problema? ¿Se entiende? ¿El problema es del joven? ¿O el problema fue que usted lo formó para ser un señor acomodado? Que esté sentado ahí, que tenga una secretaria y 5 ayudantes y mande. Usted está formando un patrón, ¿no? Un señor feudal, no un misionero. Bueno, entonces, para una iglesia en salida es necesaria una teología en salida. Y una teología en salida es justamente la que estamos conversando, creo yo. Es una teología híbrida. Es una teología capaz de cuestionarse a sí misma constantemente y preguntarse a sí misma si sus conceptos, sus imágenes de Dios son esas o pueden ser otras, ¿no? Entonces, cuando la teología está muy contenta consigo mismo, está muy segura, hay que dudar, ¿ya? Hay que preguntarle, ¿no? La teología no está hecha para acomodarse, esa no es la teología, esa es la teología que Juan Luis II criticaba, ¿no? Esa teología que se achanchó, que se instaló, que después de 2000 años dijo, ya está todo claro. Imagínense, ¿no? La soberbia de ese discurso. Y partimos entonces esta sesión leyendo Mateo. Aquí me equivoqué. Mateo 9, yo puse 8, ¿ya? Borren eso. Mateo 9, 17. Para el vino nuevo, odres nuevos. Esto me pareció una epifanía, ¿ya? De repente
me cayó este texto así en la cabeza y me pareció que calza perfecto con lo que hoy día queremos expresar. Para el vino nuevo del Evangelio, y que todo el tiempo es nuevo, no fue nuevo hace 2000 años, sigue siendo nuevo. Sigue siendo nuevo porque nuestra vida cambia, porque la historia es dinámica, porque nosotros mismos somos nuevos a los ojos de Dios todo el tiempo. Bueno, ese vino nuevo, espiritual, de plenitud, de alegría, que es el Señor, que es Jesús, que es Dios, que es el Espíritu, que es la Trinidad, necesita un odre nuevo. Y ese odre nuevo también es teológico, insisto. Y no solo eso, es también pastoral. Si nosotros y nosotras, cuando volvamos a nuestras comunidades, nuestras parroquias, de repente miramos y decimos, estamos haciendo las mismas catequesis de hace 30 años, estamos repitiendo las mismas prácticas pastorales desde el postconcilio, entonces ese odre ya no es nuevo. Y ese vino nuevo ya no está ahí, ¿no? O ya se está secando. ¿Qué nuevos horizontes pastorales vamos a generar? Vamos a crear, ¿en vistas de quién? ¿Para quiénes? ¿Con quiénes? Luego, nuevas ministerialidades, ¿ya? Y aquí yo me atrevo a decir que no hay que tener miedo, porque temer es de esa teología que tenemos que liberarnos. No hay que tener miedo de equivocarse, de hacer cosas que supuestamente no cualquiera puede hacer. Yo creo que aquí hay que atreverse, hay que lanzarse a la piscina. Y me refiero, y con todo lo que eso implique, ¿no? Bueno, va a ser difícil, vamos a ser criticados, vamos a ser cuestionados, pero creo que es tiempo ya de pensar estas nuevas ministerialidades temporales, por ejemplo, ¿no? Ministros para las comunidades temporales. Entonces, a esta señora tal la nombramos la ministra del bautismo. Entonces usted va a hacer todos los bautizos en los próximos 2 años. Usted va a ser la ministra visitadora de los enfermos, y cuando sea necesario va a dar la unción, va a llevar la comunión, y va a acompañar a la familia en su último momento. Y eso va a durar un tiempo, y después elegimos a otra, y las comunidades van cambiando y van eligiendo. A eso me refiero con mixtas, ¿no? Equipos, por ejemplo, ministeriales. ¿Por qué tiene que ser una persona? Nos debería llamar la atención eso, que en general estamos individualizando la ministerialidad. Cuando Jesús los envía, ¿no? Vayan ustedes, en plural, envía misioneros, envía discípulos, envía apóstoles. Pero claro, nos hemos apropiado de ciertas interpretaciones, ¿no? Como un texto clásico, no voy a entrar en este tema, pero un tema que algún día vamos a tener que entrar, que es los llamó por su nombre. Entonces el texto, cuando Jesús llama a los discípulos, ¿no?, por su nombre, ese texto ha sido apropiado por el ministerio, ¿no?, religioso, sacerdotal, consagrado, como si solo nombrara Dios y los sacara del grupo a algunas personas especiales. Yo creo que no es así, que eso hay que volver a revisarlo, ¿no? Creo que eso individualiza el ministerio. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? En vez de pensarlo comunitario, colectivo, colaborativo, en equipo. ¿Por qué no puede haber un equipo, un matrimonio, ¿no? Un matrimonio, un grupo de matrimonios que sean los ministros de la Cena del Señor, para ponerle un nombre diferente para no complicar la vida a nadie, los ministros de la Cena del Señor, para estas comunidades, de estos barrios, por los próximos 5 años. Entonces se les envía, ¿no? Se les envía en misión. Bueno, y aquí podemos crear, ¿no? O sea, hay que crear. Como cuando se crearon los diáconos. Ustedes saben que los diáconos, en el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde está Esteban, primer mártir y diácono, ellos fueron nombrados porque hay una necesidad comunitaria. Las viudas, nadie tiene quien sirva la mesa de las viudas. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, nombremos gente para que haga eso. ¿Cómo les ponemos? Diáconos. Listo. Los nombramos, así de libre, ¿no? Ustedes son los encargados
de acompañar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y acompañar a los comedores populares. Eso es el diaconado, acompañar los comedores populares. Pero si Ahora lo con la hacemos todo el pandemia... tiempo, ¿Ah? lo hacemos todo el tiempo, pero el problema es si son mujeres que acceden a ese servicio o no, y lo venimos haciendo desde siempre. Pero en la formalidad, no, porque somos mujeres. Exacto. Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Por eso ahí empiezan esos problemas que justamente chocan con esta teología rígida. Entonces, ¿eres varón o eres mujer? ¿Eres casada o eres separada? ¿Eres soltero o vuelto a estar? ¿Eres homosexual o eres heterosexual? ¿Hasta cuándo no nos vamos a liberar de eso? De eso estoy hablando, ¿no? Eso es lo que tenemos que liberarnos. Entonces, lo mismo en la misma línea, nuevas formas, nuevos hábitos, nuevas prácticas, ¿no? Y nuevos lenguajes. Y aquí miren lo que dice el Papa Francisco, ¿ya? En Evangelii Gaudium, dice, cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, ¿no? Cada comunidad, ¿se dan cuenta, no? Cada comunidad verá cuál es el camino que el Señor le pide. Camino ministerial, camino pastoral, camino espiritual, camino personal. Cada comunidad verá frente a Dios. Pero todos están llamados a lo siguiente: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el fin? Llegar a las periferias espirituales, como dice él, existenciales, como se quiera llamar. Entonces, ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Va a llegar el padrecito solo? ¿Va a llegar la señora sola? ¿Va a llegar el ministro solo? ¿Vamos a llegar con las mismas prácticas de siempre? ¿O tenemos que recrear la misión? Recrear la misión. Bueno, voy a ir quedándome por ahí, ¿ya? Nos queda una media horita para conversar, dialogar, pero lo que quería transmitir hoy día sobre todo era esto, ¿no? Liberarse de la teología quiere decir liberarnos de aquellos discursos teológicos que han perdido su sabor y que no han dejado que el vino nuevo, el vino del Evangelio, el vino pascual, el vino de la alegría, el vino de la plenitud, que ese vino se asiente en nosotros, se asiente en nuestra vida, ¿no? Oxigene nuestras pandemias. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y eso es lo que Dios nos está ofreciendo todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Chocamos con ciertos discursos, con ciertas prácticas, con cierta jerarquía, con cierto lenguaje que nos cierran las puertas. Y no exagero, quizás alguno cree que estoy exagerando, pero lamentablemente no exagero. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, veo que Rogelio nos acompaña en esta sesión. Qué gusto verte. Hay varios amigos, amigas, ya estamos en la tercera. Quizás algunos han entrado por primera vez. Sean bienvenidos, bienvenidas. Hemos hecho un camino, ¿cierto? Desde más o menos definir qué era la teología híbrida, pasando por un Dios poshumanista y nos despeinamos todos ahí, quedamos patas para arriba, hasta hoy día, ¿no? Este Dios que nos dice, bueno, también libérense de ciertos discursos teológicos. Y esto también es súper profundo y difícil, porque liberarse de las teologías, de ciertas teologías, significa ser capaces de, nosotros también, cada uno, repensar nuestras imágenes de Dios. ¿Se dan cuenta? Y cuando uno dice imagen de Dios, está pensando en el sueño de Dios. El sueño de Dios para el mundo, el sueño de Dios para la iglesia, el sueño de Dios para América Latina, el sueño de Dios para nuestras vidas concretas. ¿Cuál será ese sueño? Bueno, está abierta la palabra para compartir, conversar, como lo hemos hecho las otras veces. Así que con toda confianza, quien quiera. Rocío. ¿Puedo iniciar, queridos hermanos y hermanas? Por favor. Mucho gusto, acá desde Argentina, el conurbano bonaerense, La Matanza.
te escuchaba y más que nada me iba repreguntando cómo en la vida cotidiana dar prácticas, como las prácticas de Jesús, concretas, en vivir desde esta teología, ¿no? Y me veía por ahí, ahora que abrieron de nuevo los templos, me interpelaba todo este tiempo cómo las misas se seguían celebrando mirándolas de una pantalla y cómo alguien hacía la Eucaristía en un altar y comulgaba solo y toda la gente, cuando nos enseñaron que los preceptos y todo lo demás, solamente siendo espectadores de eso, ¿no? Y me dolía el alma de como pueblo de Dios no animarnos a celebrar la cena del Señor como lo celebraban nuestros hermanos, cada uno en sus casas, y saber que la memoria la podemos todos y todas. y, y ahora que abrieron los templos, yo decía, ¿cómo voy a comulgar? Porque mi fe también cree que también eso es un sacramento, tal como los que presentamos hoy. Pero ¿cómo voy a comulgar cuando desde el ambón se vive esta teología vieja que no nos libera? Entonces me pregunto hasta qué punto al seguir yendo no refuerzo esa teología más que abrir a la nueva. Porque bueno, voy, por supuesto, una vez por semana, pero me duele el alma que siempre sea un varón el que da una homilía, un célibe, y no una persona casada, que un sacerdote no se pueda casar si lo opta. Me duele que siempre sea varón y no puede ser una mujer que nos dé la homilía. Pero ¿cómo lo digo eso? O sea, lo quiero vivir, pero ahí adentro, ¿cómo hacemos para que esta teología liberadora, sé que tengo que, digamos, quiero ser parte de la tradición católica, pero no sé si se te entiende mi gran duda existencial, Pedrito, que es al ir, estoy comulgando con la vieja teología y estoy como siendo cómplice y alimentando eso, más porque apenas puedo levantar o decir algo. Cuando dice algo en la homilía el cura, ¿cuándo puedo decir? Yo también soy pueblo de Dios y quisiera dar mi opinión sobre esto que usted está diciendo. O como mi vida solamente lo decide el magisterio de la iglesia, que son un grupo de hombres que entre ellos eligen. Y el pueblo de Dios somos cuántos para poder opinar. Por ahí nosotros opinamos otras cosas de los homosexuales, por ahí opinamos otras cosas de un hombre casado o de un sacerdote si puede ser casado, pero ¿quién decide? Son los mismos 5. Entonces, sinceramente, en mi práctica cotidiana, todo esto va a quedar grabado para el Facebook, no sé, que todo lo que... Nos vamos juntos. En mi práctica cotidiana, ¿qué decidir en ese momento? ¿Voy y soy parte de lo que me están diciendo en la homilía? Y de una manera cómplice y alimentando eso, porque sigo como al ir, es como que apoyo eso. Sí, irme y leer la lectura de la palabra y bueno, compartirla, que sea una secta, aunque mi tradición es católica. Entonces, no sé si se entiende, Pedrito, esta gran... Ya sé que tenemos que hacer signo de conflicto, pero recién vengo de una clase de teología y repetían todo lo contrario de lo que vos me decías en un curso que estoy haciendo. No saben yo, cómo adentro mío, discúlpeme que digo todo esto, pero iba, aunque sea anotando para hacer catarsis, pero hasta, digamos, y eso que hice un par de intervenciones y hasta vino la que es responsable, la directora académica por el quilombo que hice, porque interpelé a la profesora. Entonces, muy bien. Soy una teóloga, encima una teóloga. Bueno, pero por eso, no sé si es muy bien, porque en realidad es como son voces que en el viento. Me encantaría alguna vez poner toda mi vida para esta nueva teología, Pedro, pero ponerla y encauzarla y si tengo que dar toda mi vida, darla.
pero no sé si en el espacio Sí. eclesial como hoy puedo darla para que esto brote. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias, Rocío. No sé si reacciono al tiro o alguien más quiere abrir el fuego. Rosalía y Graciela. Ya. Sí, Rosalía, dale. Bueno, Rosa, es lo que te quiero, pero yo ese caminito de tu enojo ya lo hice bastante tiempo. Necesariamente uno entra en crisis cuando es capaz interpelar e interpelarse. Y uno dice, bueno, ¿estoy adentro o estoy afuera? Y provee de las dos maneras. Hoy estoy dentro, con la posibilidad de ir de a poquito, con otra cabeza, porque me parece que lo primero que tenemos que hacer es trabajar con nosotros, tratando de hacer algunos pasos. Yo no lo creí posible, pero me parece que el persistir, pero tratar de no perder de vista qué es lo importante, reconocer que el clericalismo nos mata, pero mucho de ese clericalismo lo fuimos, como engordando, entre comillas, nosotros, también de eso nos tenemos que hacer cargo, cuando como mujeres queremos levantar la voz y decir, bueno, ojo, minuto, más allá de los trabajos para los que nos necesitan a la iglesia, también podemos pensar y podemos formar parte de las decisiones. Las mismas mujeres dicen, no, pero pará, vamos a preguntarle al padrecito. O sea, hay procesos que tenemos que hacer, me parece que son personales primero. Y entender que si a nosotros nos lleva tiempo, a los otros también. Y que estos cambios en RO no van a ser de la noche a la mañana. Sí, yo puedo ver que hay, y sobre todo este año, con toda esta pandemia, mirá si el espíritu estará soplando, que hay mucho de sembrado latente. Ojo con la formación de aquellos que nos estamos comprometiendo con esto. Y no son necesariamente del clero. Somos el pueblo de Dios. Entonces hay que confiar en eso y no traicionar eso, porque nosotros no tenemos que caerle bien a un cura o al obispo. A mí el obispo en cualquier momento me va a excomulgar, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué va a hacer? Yo no quiero traicionar al Jesús en el que yo creo y confío. Y desde esa lógica necesito formarme, porque si no, ¿desde dónde digo lo que digo? Eso por un lado me parece que es fundamental, y no nos acostumbraron a que nos formáramos, a que pudiéramos pensar, pero no podemos pensar si no tenemos esa información que se nos negó durante mucho tiempo. Y por el otro lado, cuento algo que tiene que ver con la iglesia, de la que yo dije, bueno, no, mejor intento de a poquito traccionar para que alguna cosa cambie. En este año de pandemia no hubo comuniones en la mayoría de las iglesias. Y nosotros seguimos dando catequesis, aunque sea virtual, tratando de sostener y acompañar las familias, porque habíamos arrancado el año pasado y porque no íbamos a dejarlo justamente en este tiempo tan difícil. Y fue súper complicado no perder a las familias de vista, acompañar, vivieron situaciones de pérdidas, de enfermedades, de muerte, de un montón de cosas. Y cuando el cura nos dijo, bueno, ¿qué hacemos? Porque por suerte tenemos un cura que dice, bueno, vamos a juntarnos aunque sea por Zoom y discutamos. Como catequista dijimos, porque nosotros nos mantuvimos laburando en equipo, pero estamos acompañando a las familias. Tenemos que tenemos que posibilitar la comunión. ¿Qué hicimos? Estamos llevando las comuniones a las casas. O sea, la iglesia sale casa por casa a llevar la comunión a los niños. Y se genera una pequeña celebración y los chicos reciben la comunión. Yo no les puedo explicar lo que significa esa experiencia. Entonces ahí yo digo, ahí tiene sentido que durante todos estos 2 años le hayamos dicho a los chicos,
sobre todo no se suelten de la mano de Jesús, porque está presente y está vivo en la familia de ustedes y los acompaña. Y habernos llegado hasta las casas para llevarles la Eucaristía, ellos pudieron darse cuenta de que estábamos diciendo y lo estábamos practicando también. Entonces me parece que va por ahí, porque la iglesia también es la que está afuera, no está en el templo, no está en la estructura. Perdón, me extendí, perdón. No, gracias. Gracias, Rosalía. Muchas gracias. Graciela. Entonces, Graciela, ¿quieres decir algo? Estás con el micrófono apagado. Tiene mutado. Sí. Bueno, sí, yo como estoy de acuerdo con todo lo que dijeron las dos chicas, no lo repito, solo quiero agregar una cosa muy chiquita. Es cierto que en el espacio eclesial tenemos muy poco lugar, pero hay algunos lugares que nosotros no hemos aprovechado suficientemente. Uno es el espacio del lenguaje. Yo creo que tendríamos que empezar a revisar el lenguaje que usamos. Yo estoy empezando a llamar a Dios Dios Madre, porque no tiene sexo Dios, me parece. ¿Y por qué le tenemos que poner Padre? Entonces, yo le digo Dios Madre. Al que no le gusta, que lo llame de otra forma. Yo no le digo padre a ningún cura, porque no son mi padre. No le digo, si se molesta, que se moleste. Le digo Juan, le digo Pedro, le digo José, le digo el nombre que le puso su mamá y el nombre que le pusieron en el bautismo, que es mucho más importante que el orden sagrado. Entonces, nosotros podemos empezar, pero para eso tenemos que revisar mucho qué es lo que decimos y cómo lo decimos. Me parece que el espacio del lenguaje es un espacio que nosotros tenemos que conquistar, que tenemos que ir conquistándolo desde pequeñas reflexiones que hacemos y después, si lo reflexionamos suficientemente, lo podemos sostener, podemos explicar por qué si se nos cuestiona. Pero me parece que ese es un espacio que tenemos vacante. Eso es todo, nada más. Sí, muchas gracias, Graciela. Muchas gracias. Javier, tiene la mano levantada. ¿Quieres decir algo ahora? Sí, muchas gracias. Yo lo primero que quiero decir es que qué alegría oír a estas mujeres, por Dios, cómo me ha encantado. Primero oír tu discurso, porque yo siento que lo que hablas aquí es algo que uno aprende, pero que no se habla en la iglesia, que en la institución clerical como tal ni siquiera está la reflexión sobre el asunto, porque si al menos estuviese la reflexión planteada, como que habría otro horizonte, un aire de esperanza, pero estos son asuntos que no se hablan, que no se plantean. Entonces a mí me da mucha alegría escucharles y escucharlas a ustedes que acaban de intervenir, porque yo siento que eso es motivo de esperanza. Es ahí, en esa reflexión y en esa fuerza laical, donde puede venir una real transformación. El clero no nos va a dar salidas nuevas. Miren lo que ha pasado con el Papa Francisco, tratando de dar otras luces, y cómo hay incluso entre nosotros gente que lo llama el anticristo, que ya no sé qué, el pin, que el hereje, solo por recuperar el evangelio. Entonces, del clero no podemos esperar nada de eso. Me gusta mucho, creo que era Rosalía, no sé si es tu nombre ese, cuando decías que el clericalismo lo hemos alimentado nosotros mismos. Y es que es verdad, como laicos mucho tiempo, el laico dio un lugar predominante al sacerdote. Aquí en mi país, por ejemplo, si el sacerdote iba a comer a la casa, se le servía doble ración de pollo y al resto que iba con él, a un chilanguito, un pedacito y ya pare de contar. Siento que todo eso alimenta también esa postura clerical de empoderar un poco. Y pensaba un poco en la teología también cuando hablabas, hermano, y era cuando se nos enseña teología, se nos enseña un discurso sobre Dios. Y ese discurso sobre Dios está amparado en dogmas. Y el dogma nadie lo mueve. Entonces, nunca se enseña teología
como una teología que tenga la posibilidad de ser crítica y de leer signos de los tiempos y de hacerse de diversos lugares. Jamás se nos entrena para hacerla de esa manera. Se nos entrena para repetir el dogma y para defender ese dogma que debe resguardarse. Se nos enseña mucho de la obediencia en la fe, y entonces el teólogo puede ir adelante, pero debe en obediencia a la fe esperar a que la iglesia dé el paso como para poder decir algo. Y entonces yo siento que todo eso hace que ese liberarnos de la teología sea mucho más difícil. Me llamaba mucho la atención también eso de que fuera del 75 toda esa reflexión. No lo puedo creer, porque yo digo, eso pareciese que fuese de hoy, porque eso lo estamos viviendo hoy aún. Y nada, muchas gracias por estos espacios, y a estas mujeres que hablaron, qué chévere que sigan así, de verdad que me llenan el corazón de esperanza oírlas con esa fuerza, con esa visión, con ese ardor. Muchas gracias, Javier. ¿Tú primera vez que estás acá? ¿No? Las sesiones anteriores no pudiste estar? ¿O? No, las vi en diferido, la pasada, la Ya. que hiciste pasada, la vi en diferido. Solo hasta Qué hoy. bueno, no, bienvenido. Nada, bienvenido, excelente. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, Lina. Sí, sí. Sí. Bueno, comparto todas las opiniones que se han expresado. Solamente quisiera agregar que me parece que para que una persona no se sienta tan sola en medio de todas estas críticas que existen, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista eclesial, parroquial, algo pequeño, yo creo que es muy importante participar en una comunidad. Y esto yo creo que es como volver en los tiempos antiguos, que son estas pequeñas comunidades, y estamos hablando de poca gente, no estamos hablando de la parroquia, no estamos hablando de una arquidiócesis, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un grupo de personas que se reúne, que reflexiona, que lee la palabra del Señor, que trata de hacer la realidad, etc. Y en realidad cuando uno participa en una comunidad, la verdad es que va encontrando bastante fuerza, unidad, y uno va pensando y puede abrir los ojos y ver las necesidades de las demás personas y de la realidad, porque el mundo como teológico o parroquial es tan pequeño, pareciera que lo que está ahí fuera el mundo, y ese no es el mundo. Por eso yo creo que es tan importante lo que tú nos comentas, Pedro Pablo, de esta apertura, de este conocer, de salir de las cuatro paredes de la parroquia, de ese entorno, y conocer las verdades. Yo creo que eso libera, y cuando uno siente esa liberación, ya como que no importa lo que diga el cura, lo que diga la jerarquía, da exactamente lo mismo, si se va a comulgar o no va a comulgar, si es casado o no es casado, no tiene ninguna importancia, porque lo que importa son las personas. Entonces yo lo que quiero en el fondo es que no estemos solos ni solas. Es muy importante que estemos en una comunidad. Y así como lo mencionaban, fíjense que esta realidad de la pandemia, del encierro, todo lo que ustedes quieran, ha mostrado ciertas semillas, y hay semillas porque hay personas, así como ustedes, como yo, como muchos otros, que están ansiosas de poder compartir. Entonces hay personas, tenemos que buscarlas, salir al encuentro, enredarnos, formar redes. Esto yo creo que es una excelente red, porque somos de distintos lugares y nos estamos enriqueciendo con los conocimientos, los saberes, los amores, los sentires de cada uno de nosotros. Entonces, esto es como un llamado a la esperanza. Pongamos atención, abramos los ojos en nuestro entorno, porque hay más personas que a lo mejor no se atreven a decir lo que piensan, pero están ahí. Entonces tendríamos nosotros que estar con las antenas más alertas, los ojos más abiertos, los oídos abiertos, para escucharlos y compartir también con ellos. Entonces, más que nada, no nos importe mucho si era una misa, si el cura dijo esto, si vamos a comulgar o no, porque en realidad yo siento que esas cosas no tienen mayor importancia. Y los credos tienen que ver con cosas de conocimiento, no tienen que ver con fe. Y eso es lo importante. La fe no es un credo. Entonces, creo, en el buen sentido de la expresión, que vamos construyendo, vamos creciendo y vamos compartiendo. Eso. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias. A ver, para comentar algunas cosas nomás, si es que no hay otra palabra. Bueno, igual después si alguien quiere levanta la mano. Mónica, Mario,
Ya, solo muy breve. Quiero decir nomás, para que no se me quede en el tintero tanta cosa que ha salido, solo quiero reaccionar a algo que dijo la Rocío, porque después todas trataron de darle esperanza, ¿no? Así que Rocío ya está llena de esperanza y estamos todos aquí alimentando nuestras esperanzas. Pero, hay un pero, ¿ya? Y yo lamentablemente aquí tengo que hacer como el pesado, ¿no? El abogado del diablo. Y es que efectivamente, durante la pandemia, hemos perdido una gran oportunidad, ¿no? Que fue una oportunidad de formarnos o de incentivar la formación a la iglesia doméstica o al sacerdocio bautismal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que varios, quizás no todos o todas, pero varios están esperando que se vuelvan a abrir los templos para encontrarse. Eso da cuenta de un catolicismo de templos, ¿no? Y de templo no estoy hablando de la catedral, templo puede ser la capilla de la esquina, la capilla de mi barrio, pero es como si yo necesitara el templo para poder vivir mi fe, ¿no? Y yo entiendo que el templo es importante, no, aquí no estoy menospreciando el templo, lo que quiero es recuperar la casa, ¿no? Recuperar la vecindad, recuperar esto, ¿no? Lo pequeño, lo cotidiano, lo de aquí, para que no dependamos siempre de lo de allá, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, eso requiere, claro, no solo valentía, ¿no? Porque en un momento la Rocío decía, ¿por qué no nos atrevimos? El problema es que no hemos sido formados para eso. Entonces, no es solo valentía, ¿no? Sino que no tenemos las herramientas, no tenemos las herramientas para celebrar la cena del Señor en nuestras casas. Salvo algunos, ¿no? O varios, digamos, los que han hecho un camino, se han formado en eso, etc. Pero en general, no. En general no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y probablemente si lo hacemos, vamos a intentar repetir una misa en la casa, ¿no? Hacer como una especie de misita. Y la pregunta es, ¿será eso? ¿No será que hay que y por eso ¿no? Reinventar una simbólica, reinterpretar los gestos de Jesús para hacer memoria de él? Al revés, ¿no será que siempre hacemos memoria de él en cada comida familiar, si lo hacemos en el nombre del Señor, pero no le hemos dado el valor, ¿no? El sentido sacramental que tiene eso? Entonces, bueno, hay hartas discusiones que aquí se pueden dar, pero creo que hay un camino por hacer. Y a mí también me preocupa si nuestra práctica eclesial post-pandemia, si nuestra práctica eclesial post-pandemia va a ser igual a la pre-pandemia. Eso me preocupa. Es decir, si un año entero en que estuvimos encerrados, sin vida parroquial, comunitaria, presencial, ¿no? Presencial, sí vamos a volver a lo mismo. Yo creo que no hay que volver a lo mismo, ¿no? Y ahí hay que ser un poco más combativo, ¿no? Es decir, estos temas hay que conversarlos. Apenas nos volvamos a reunir, esto hay que conversar. Hay que conversar, bueno, ¿cómo vamos a celebrar la fe de aquí en adelante? ¿Quién va a presidir? Hay que preguntarlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Vamos a hacerlo igual? ¿Como si no hubiera pasado nada? Bueno, creo que eso es una pregunta, ¿no? Y ahí lo que dice Graciela también me parecía súper interesante, de habitar y conquistar los lenguajes de otra manera, ¿no? Y esos lenguajes no son solo lenguajes hacia Dios, son también los lenguajes hacia la comunidad. Eso, parece que me quedé pegado, ¿no? ¿Se escuchó todo bien? A eso me refería, Pedro, no por un enojo, de decir, estoy enojada con esto y no... no, sí sé. Sino decir, me quiero comprometer con actos que que hagan como un signo que no replique lo mismo. Sino, entonces, ahí le pregunto mucho a Pero mira, lo que va a morir, va a morir. Sí, pero digo para que no perdamos nuestras fuerzas peleando contra aquello que va a morir. Si hay un catolicismo que va a morir, no me cabe duda, está agonizando, ¿no? Está agonizando con algunos cardenales por ahí. Y hay un catolicismo que es semilla, que es novedad, que está aquí, que está en otros lugares, que están haciendo, que se está gestando. Entonces, a veces vamos a estar adentro, a veces vamos a estar afuera, a veces vamos a estar con una pata aquí, otra allá. Así estamos, así estoy yo también.
por eso empatizo mucho contigo, ¿no? No eres la única. Estamos en esas. O sea, yo las últimas 4 misas que he ido, me he tenido que ir. Y en una hice un esfuerzo para hablar con el cura porque era buena onda, y listo, no sirvió para nada, ¿no? No pasó nada. Y no he ido a ninguna misa online, a ninguna. Fue un matrimonio online porque se casaba una amiga, y bueno, fue mi primer matrimonio por Facebook, lo vi ahí. Pero estoy en contra de eso, ¿no? Estoy en contra, entonces no lo voy a alimentar, no voy a participar. Y está bien, ¿no? Respeto a los que sí, pero creo que hemos perdido una gran oportunidad de cerrar la pantalla y celebrar la fe en familia, aunque estemos solos o solas. Bueno, eso. Mario quería decir algo, parece, y había una manito más, Mónica, ¿no? Sí, no sé, ya se escucha. Espero que se vea bien porque también se ve cortada la imagen. Lo que quería compartir es también como apoyando esto, inquietud de Rocío, una canción de Violeta Parra que me encantó. No sé cuál es, no sé cómo se llama, si ustedes me ayudan a encontrarla. Y va por esto que decía Pedro Pablo, ¿no? Decía que en su casa había una mesa en donde, hasta ahí va la canción, ¿no? Y ya completo la idea, que no recuerdo bien, en una mesa donde siempre se vivía la Eucaristía, en las comidas. Y cuando lo dijo, como me pegó mucho, ¿no? O sea, como que dije, sí, tiene razón, ¿no? Y bueno, o sea, con la importancia que ha tenido la comida en mi historia personal, ¿no? Y yo pensaba en todas las Eucaristías que preparaba mi abuela, ¿no? Mi abuela se la pasaba cocinando siempre, era la manera de festejar, ¿no? Con la familia. Y en esto que dice Rocío, o sea, yo siento que no solamente los célibes presbíteros presiden la Eucaristía, ¿no? Sino también las cocineras, los cocineros, ¿no? A mí también me da por cocinar y siento que es un momento de compartir, no solamente como banquete, ¿no? Sino como comunidad, ¿no? Que también nos decía Lina, ahí hay una comunidad, también decía Pedro Pablo, ¿no? Esta comunidad casera, ¿no? Familiar, y ahí está una iglesia, ¿no? Que se hace. Y nada más les cuento también otra cosa, que también seguía esta idea de la Eucaristía como la comida familiar. Antes estas reuniones de clases de teología las tomábamos en persona, ¿no? Un encuentro real. Nos juntábamos en la colonia Roma, a un lado de la parroquia jesuita, de la que, lo digo, de la que fuimos corridos, pero bueno, ahí estuvimos un tiempo y también sentía que pasaba lo mismo, ¿no? A mí me tocaba preparar el café y las galletas y yo sentía que se hacía Eucaristía ahí, ¿no? Era el receso, el descanso, y entre el descanso sentía que ahí era un momento muy especial, ¿no? Y eso, se rompía la solemnidad de la clase, cada quien platicaba de sus cosas personales, ¿no? Y había un encuentro, y nunca lo dije, hasta ahora ya que seguimos en línea, ¿no? Por Zoom, lo comenté y les gustó mucho a varios, ¿no? Y siento que, pues, que ese café quizá lo disfrutamos más, ¿no? De manera sacramental, como nos dice Pedro Pablo, retomando a Boff, y que, bueno, o sea, eso, Dios no se agota en la sacristía, ni en los discursos de esta teología académica, ¿no? Sino que Dios emerge ahí donde no nos damos cuenta. Era lo que quería compartir. Bueno. Extraordinario. Mario, muchas gracias. Y me doy cuenta que ustedes son mucho más híbridos de lo que están diciendo, ¿ah? No habían reconocido, pero son puros teólogos híbridos acá. Mónica, Gavilán, cuéntanos usted. Sí, buenas noches para todos. Me perdí lo de los símbolos, ¿sí? Porque no podía ingresar. Pero compartí, sí, en el grupo una tarjeta que nosotros como comunidad evangélica de Entre Ríos compartimos al principio de pandemia porque también nos vimos obviamente muy sorprendidos en cuanto a no podemos llegar. Y dice, la iglesia no se cierra, se cierran los locales de culto porque la iglesia somos nosotros, cuerpos vivos de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en todas partes. Y de esta manera pudimos
vivir en realidad una iglesia virtual. Nosotros sí compartimos en comunidad de el pan y el vino como símbolo de la entrega de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, pero también lo hacemos cada encuentro en nuestros hogares. Queda según la voluntad de cada uno el hecho de poder compartirlo, sabiendo que es símbolo de unión, símbolo de reconciliación, y de esa manera lo vivimos. Realmente me encanta este grupo, porque más allá de que como comunidad evangélica nosotros sí tenemos esta oportunidad de igualdad en cuanto a los ministerios. El Ministerio de la Mujer viene desarrollándose, nuestra comunidad tiene más de 40 años, y desde hace 40 años que se desarrolla en forma paralela con los varones o con los otros. Pero ahora van surgiendo otras cuestiones, ¿no? También mucho más diferentes, digamos, ¿sí? Ni más ni menos complicadas, pero sí diferentes. Me gustó mucho cada uno de los aportes. Me gustó lo que Lina compartía, obviamente con su experiencia y su sabiduría, en cuanto a que no estamos solos. Realmente me siento abrazada con ustedes porque nos sucede esto que a veces nos sentimos como solos en medio de una comunidad evangélica diferente. Somos como, así como los católicos raros, nosotros somos los evangélicos raros, y nos sentimos a veces eso como muy solo, pero sinceramente me siento muy, muy a tono, muy hermanada con ustedes, y esto nos da la fuerza y me da la fuerza para eso, seguir no solamente pensando, sino actuando con un compromiso, y un compromiso diferente después de esta pandemia. Como Pedro Pablo nos dice, indudablemente que esto no nos tiene que pasar por el costado, esto nos tiene que atravesar primero a cada uno, a cada una, a cada une, y después nos va a atravesar en comunidad, después nos va a atravesar en la parroquia, en la sociedad, en el mundo, en Latinoamérica, y como bien decía Pedro Pablo, creo que Latinoamérica en eso lleva la delantera. Así que les agradezco estar junto a ustedes. Muchas gracias, Mónica. Qué bonito testimonio. Gracias por estar acá en este grupo. Juanito, última palabra quizás, y después vamos cerrando porque aquí ya está medio tarde. Juanito, cuéntenos. Es tarde, sí. Cortito. Bueno, con respecto al reino y todo, justo había leído este domingo un comentario de Fray Marcos en Fe Adulta que está muy bueno y habla un poco de lo que decías vos. Jesús Reino tiene mucho sentido. Y está bueno, yo lo comparto, lo buscan en Fe Adulta. Después, esa es la parte clericalista. Después, para que no se enojen las chicas, para reconocerlos, ¿no? Porque hay que reconocer. Después está, desde lo artístico, hay en Argentina, y las chicas lo van a conocer, hay un cómico, Peter Capusotto, que tiene un sketch que se llama Jesús de la Ferrer. Y mi intuición era, porque Jesús de la Ferrer se junta con los pibes del barrio en la esquina y junta un peso para la birra, va pidiendo un peso para la birra, le manguea un peso para la birra a él. Y yo decía, para que los chicos tomen birra, ¿viste? Los que se juntan en la esquina están ahí. Sí. Entonces yo decía, Jesús, ese es Jesús, el Jesús de los pobres, Jesús que está con... Y no hay Jesús que me enseñan, y ahora voy a la otra parte, al Jesús que nos enseñan o que permanece en nuestra catequesis, como decías vos también. O sea,
tenemos una cultura, o sea, y más ahora que vamos a volver, tenemos que luchar contra eso. Que sí que Jesús de la Ferrer, si lo pueden ver también está bueno. Acá la compañera que es de La Matanza lo debe conocer, está muy bueno. Y después, para cerrar, me parece que es importante la praxis, ahora que volvemos, y a mí es algo que me cuesta mucho también, bueno, pero nosotros estamos, bueno, tenemos una iglesia que se construyó, y bueno, no tuvimos catequesis, nada, por esto de la pandemia, pero ahora queremos volver y hacer algo. Así que por ahí les vamos a pedir ayuda a los que saben, a los académicos, y bueno, y meternos los pies en el barro. Nada más. Dale, gracias Juan, muchas gracias. Oye, solamente como comentarios finales para ir cerrando, creo que es bueno no olvidar esto de la centralidad de la palabra, ¿no? La palabra compartida, yo creo que hay un tesoro ahí, y hay que sacarle más provecho al ver jugar actuar, clásico, pero orante, ¿no? Orado. Y eso requiere una cosa que yo he tratado de inculcar, que es que creamos que podemos, ¿no? Con nuestra experiencia, con nuestra vida, con nuestros dolores, con lo que somos y traemos, nosotros podemos también leer la Sagrada Escritura y interpretarla a la luz de nuestra vida. Es decir, eso, no hay que ser experto en nada, no hay nada, ¿no? Y para eso está la comunidad, ¿no? La comunidad nos irá encarrilando, amoldando un poco, acompañando. Y lo último es respecto a algo que dijo Javier, que también no lo quiero dejar pasar, que él tiene toda la razón, y lo quiero decir porque acá ha salido en el grupo y lo he conversado con gente, que este problema de encontrar en la academia, ¿no? o en los cursos de teología, discurso, bueno, la Rocío lo acaba de decir, ¿no? El profesor que le está diciendo todo lo contrario de lo que estamos conversando, pero claro, no, quiero que, ¿cómo decirlo? También está bien escuchar eso, como que yo también lo escuché, es decir, tampoco lo botemos a la basura, ¿no? Así, tenemos que escucharlo para saber lo que no tenemos digamos, a ver, voy a ocupar una metáfora mejor. Jesús conocía muy bien el discurso de los fariseos, ¿ah? Y de los saduceos, y porque lo conocía tan bien, era capaz de enfrentarlo y enrostrarlo y debatir la fe, ¿no? Discutir. Entonces está bien, tenemos que conocer, tenemos que mamarnos eso un rato, para poder después discernir y decir, ¿sabéis que esto no? O no me hace sentido, o tu discurso patriarcal, monoteísta, exacerbado, no me deja ver la ruaj, no me deja respirar la Trinidad, no me deja, me estáis poniendo una camisa de fuerza. Entonces, esas teologías que son camisas de fuerza, que son las que en general escuchamos, aprendemos, conocemos y nos enrostran en cada homilía de domingo, en general, ya estoy generalizando, tenemos que conocerla y reconocerla para hacer como un juicio crítico también, ¿no? Para ser capaces de analizar, finalmente de ayudar también, de ayudar. Yo creo que de alguna forma también los curas, todos son víctimas de, no sé, ¿no? De una cuestión histórica que nadie se atrevió a mover mucho, y ha aparecido gente que ha movido estas cosas, y ha dejado la embarrada, ¿no? Y ahí están los Franciscos de Asís, ahí está y no solo los santos, digamos, la señora de la esquina que está ahí 30 años dándole a la catequesis, extraordinario, calladita. Entonces, eso, ¿no? Como para decir que, porque puede pasar que después nos encontremos con lo mismo, ¿ya? Por eso lo estoy diciendo. Entonces, yo no quiero que se vayan, no quiero que se vayan de la iglesia, ¿no? Sea evangélica, sea católica, no quiero, no creo que tampoco sea el camino, como decía la Rocío, que nos vayamos y inventemos una secta aparte. No es eso, no se trata de eso. Yo soy católico, estoy acá, pero voy a discutir, ¿no?
y voy a conversar, y voy a dialogar, y no voy a perder esa voz profética que me quema por dentro, y que siento que Dios ha puesto ahí. ¿Se entiende? Entonces, pero no por eso me voy a ir. ¿No? Y no quiero que nadie se vaya tampoco. Pero ese camino es difícil, ¿no? Es difícil, y por eso, como decía Lina, tenemos que acompañarnos, tenemos que hacerlo juntas, juntos, tenemos que reconocernos, y no solo con los que están cerca, también con los que están lejos. Aquí estamos lejos. Esta es una comunidad, entre comillas, si la llamamos así, de personas que estamos muy lejos. En México, en Argentina, en Chile, y no sé dónde más. Entonces, nada, qué bonito reconocernos como comunidad de sentido, ¿ya? Y más que comunidad de feligreses, no sé cómo llamarlo, ¿no? Somos una comunidad de sentido, ecuménica más encima. Me da mucho gusto que esté la Mónica acá. ¿Ah? Esta es una comunidad ecuménica de sentido, y si hay ateos, si hay lo que haya, ¿qué importa, no? Aquí no hay etiqueta, ¿no? Ese es un poco lo que tenemos que superar, esas etiquetas que son múltiples, ¿no? Que están aquí, tenemos 25 anteojos puestos adelante, ¿no? De género, de cultura, de raza, de clase social, de credo, de capilla, ¿ah? De capilla, porque también, ¿no? ¿Ah? Somos de la misma parroquia, pero somos diferentes capillas, y bueno, en fin. Algo de esto vamos a conversar en la sesión que viene, ¿ya? La sesión que viene, la última, se llama La amistad y otros territorios. Y una sesión muy bonita. Yo también hablo de la amistad en el libro, ¿ya? Iglesia Híbrida. Y creo que hay una pista espiritual potente, que ha sido poco trabajada, y yo quiero que la compartamos en la próxima sesión, ¿ya? Así que esta semana piensen en sus amigas y amigos, mucho. Rosalía, ¿usted quiere hablar todo el rato? Diga nomás. No. Está. No, Seguimos diga. después. No, Está bien. dos cosas voy a decir. La primera, que a mí en el fondo me alegra el enojo de Rocío. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. No me escucho. ¿Eh? Sí. Ah, Sí. me alegra porque quiere decir que ella está pudiendo comparar entre lo que la enoja y lo que le están presentando, es decir, lo que ella realmente en el fondo cree. Y por el otro lado, lo que yo dije no está sacado de ningún libro, son cosas que me tocaron pasar. Y por el otro lado, lo que dijo Lina, creo que es, me ayudó muchísimo a mí formar parte de la comunidad eclesial de base en estos años, cuando tenía una pata fuera de la iglesia, ¿sí? Elegí correrme y armar comunidad con quienes podía, primero porque nos queríamos y después con quienes nos animábamos a hacer lectura de la palabra nosotras y aprender de entre nosotras y fortalecernos. Y uno aprende a mirar desde otro lado, sin renunciar a lo que uno en definitiva va creyendo, digo, pero es que es algo lento. Lo que yo siento que no es imposible, eso iba. No es una esperanza floja, ¿no? De momento, eso quería decir. Exacto. Ingenua, sí. Sí, gracias, muchas gracias, Rosalía. Bueno, ¿alguna última palabra? Si no, yo quiero invitarlo, ya que ahora ya casi estamos todos, a que volvamos a tomar nuestro símbolo, ¿ya? Y Mario, tú vas a sacar una foto de la pantalla con todos nuestros símbolos en las manos para guardarlo de recuerdo a esto. Mario parece que está pegado. ¿Dónde están nuestros símbolos? Ahí, ¿eh? Qué bonito. Zulman, qué gusto, qué bonito. Emma también. Ahí. ¿Quién puede sacar una foto a la pantalla? Yo no puedo. Yo no sé. Porque tengo la mano muy chica y no alcanzo. Ya salió la foto. ¿Te sacaste? Ya está la foto. Ah, Tenemos qué bueno. 2 fotos. Está bien. Ya, queridos, que descansen mucho, ¿ya? Queridas. Muchas Un gracias. abrazo grande. Nos vemos el martes que viene.
Chao, Buenas hasta el noches. martes. Chao. Mario, mandá la foto. Ahí se fue Mario. Te las Manden mando, la aquí foto estoy. al grupo. Te las mando. Ya. Bonita Gracias. noche. Chao, un placer. Chao, chao, buenas noches. Chao, Muchas gracias. Pedro, Pablo. Chao. Ay. Muchas gracias. Bendiciones. ¿Qué dijiste? Iba a cantar. No, porque está abierto, está abierto. No.